Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con nuestros analistas Juan Pardinas y Carlos Bravo Regidor vamos a analizar los factores que estarían formando una tormenta perfecta que azotaría al país en este 2018. Luego vamos a tener nuestra tradicional mesa de jóvenes militantes de partidos. Vienen Fernanda Vallardo del PRI, Luisa María Alcalde de Morena y Alan Navilla del PAN. Vamos a debatir con ellos todo lo relacionado con los temas electorales. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. En un artículo publicado en el New York Times, nuestro colaborador Jorge Castañeda plantea que México podría estar al borde de una tormenta perfecta en este año. Precisa que son 3 los nubarrones que amenazan el futuro de nuestro país: el plan fiscal de Donald Trump, el eventual fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y una elección presidencial que podría dar lugar a una etapa de agitación e incertidumbre para la economía y la sociedad en general. Y para hablar del tema está con nosotros, como todos los miércoles, Juan Pardinas. ¿Cómo estás, Juan? Leo, buenas Carlos. noches. Y en esta ocasión nos acompaña Carlos Bravo Regidor, maestro en historia, profesor asociado del CIDE y desde luego un gran colaborador aquí desde la hora de opinar. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas muy buenas gracias, noches. Muy buenas noches a ambos. ¿Qué tal? Pues empecemos contigo, Carlos. Decías, oye, veníamos a debatir lo de Castañeda. Sí. Yo tengo muchas cosas que decir. Pues a ver, empieza. Yo no compro el argumento de Castañeda. Yo, digamos, creo que los 3 factores que constituyen lo que él ve como una tormenta perfecta, en realidad podrían acabar siendo moros con tranchete, y en todo caso yo vería como una tormenta perfecta alternativa a la de él, ¿no? El primer factor que él dice constituye la posibilidad de la tormenta perfecta es los efectos que la reforma fiscal que promovió Trump en Estados Unidos podrían tener sobre la economía mexicana en términos del retiro de capitales, por un lado, y por el otro lado también la posibilidad de que ciertas empresas o empresarios muden sus domicilios fiscales a Estados Unidos. Yo creo que, aunque el riesgo existe, hay que tomar en cuenta la diferencia entre las tasas formales y las tasas efectivas. Correcto. Y eso haría menos atractivo eso, además de que para muchas... Échanos una explicada de la Bueno, diferencia. claro, la tasa formal es, digamos, lo que dice la ley que hay que pagar de impuestos. La tasa efectiva es lo que terminas pagando después de deducir, después a lo mejor de encontrar formas, digamos, algunas legales, otras no tanto. La distancia entre la letra y la neta. Pues sí, ¿no? exacto, entre la letra y la neta, Está ¿no? bueno eso. Pero eso es bien importante porque los empresarios operan más con la efectiva, con la neta, que con la formal, que con la letra, ¿no? Entonces, ahí la diferencia que hace el cambio en Estados Unidos ya no es tanta, además de que para muchas élites empresariales es muy cómodo vivir en México, ¿no? A veces esto podría resultar como paradójico, pero para cierto tipo de comunidades, que haya un Estado de Derecho a veces medio débil, puede hacer ese lugar un poco más competitivo en términos de extracción de ganancias. ¿O no? O no, pero en este caso en particular yo no veo con tanta preocupación que eso vaya a pasar necesariamente. Bueno, muy bien. Esa Ya es es el una. primer nubarrón. A ver, que reaccione Juan al tema del primer nubarrón. Yo sí le compro los argumentos a Jorge Castañeda, pero Ok. se los pago barato. No. O sea, le das una probabilidad baja de que ocurra esa... O sea, él presenta 3 escenarios. Sí. A propósito, dejaste fuera el de López Obrador. También No, lo voy, dejo voy, fuera voy. para darle sistema a la conversación con Carlos. Creo que uno debe ser pesimista o optimista con respecto a un referente histórico. Y yo nada más quiero hacer memoria de lo que fue la vida de este país el 26 de enero, si no me equivoco, de 2017, día en que hay un pleito vía tweets entre el presidente de México y el presidente Trump, el presidente de México más elegante, pero anunciando que cancelaba su visita a Washington. O sea, eso la semana que entra se cumple un año. Yo nada más sí quisiera que hiciéramos un ejercicio de memoria del estado de pánico que ocurrió en ese contexto donde sentíamos que ya no era
una tormenta como una predicción climática. Era la combinación de un huracán con un terremoto y nos estaba pegando estaba, seco. si no mal recuerdo, en esas fechas por ahí del 21. O sea, llegó a tocar 22 pesos por dólar cuando la Ford se retiró ¿te acuerdas, no? Que también fue por esas semanas, Sí, ¿no? exacto. Relativamente cercano. Entonces, pues estábamos viviendo el apocalipsis ahora. Y llevamos un año en que las gestiones, pues ahí van. Creo que Videgaray ha resultado mucho mejor como canciller, creo que a pesar de su curva de aprendizaje, que como fue como secretario de Hacienda. Como secretario de Hacienda nos dejó una deuda que la van a estar pagando nuestros nietos. Como secretario de Relaciones Exteriores, pues ahí la lleva. Y Delfonso Guajardo creo que ha hecho un trabajo también de mantener el timón en medio de la tormenta. Entonces, lo del TLC, otra paradoja basada en evidencia. ¿Cuál ha sido el año donde México ha exportado más automóviles a Estados Unidos? No, deja tú más automóviles, más de todo. Más de todo. El año pasado. Gracias a Mr. Deficit, que es el otro nombre de Mr. Trump. Porque genera tal nerviosismo dentro de los mercados financieros que pues, el dólar ahorita está muy debajo de su precio real o relativamente abajo de su precio real, lo que hace muy competitivas las exportaciones mexicanas y el mercado estadounidense está reaccionando en consecuencia. Entonces, la parte del TLC no me preocupa. De la parte de no me preocupa tanto, pasamos acá. Déjame ir a la del Entonces TLC, ya sí. vamos, ya hablamos del nubarrón fiscal, del nubarrón del tratado. Sí. Déjame ir con el tratado que yo no acabo de decir ahí. Okay. Yo creo que pasamos, en parte también, porque nos fuimos acostumbrando de alguna manera a los ritmos, a los tonos de Donald Trump. Pasamos de tener una posición como país, de querer renegociar rápido el TLC para terminar con la incertidumbre y reducir sus costos económicos, a una estrategia de pronto de empezar a estirarlo. Porque en mi opinión, al menos, el cálculo ya es, bueno, pues sí, la incertidumbre genera costos, pero más costos nos va a generar cuando lleguemos al momento de la verdad. Entonces mejor vamos a tratar de patear el balón para adelante. Ahora Trump lo pateó él diciendo, bueno, sí, yo veo que la elección mexicana complica mucho las cosas, dejemos que pase. De pronto a mí me da la impresión que nadie quiere deshacerse del Tratado de Libre Comercio y todos están tratando de comprar tiempo. Sí, Entonces, sí. no creo que el TLC vaya a ser un factor de la tormenta del próximo año. Lo cual lleva a otro debate que a mí me parece muy interesante. La muerte, ¿qué conviene más a México? ¿La muerte súbita del tratado o la muerte lenta del tratado? Yo creo que Desde luego, lo que nos conviene es que no haya muerte. Sí, ya, claro. Pero asumiendo que sí va a haber muertes, órale ya, ¿no? Para saber dónde estamos parados. O esta cosa de seguir manteniendo ahí y que un día nos amanezcamos con un maldito tuit que diga Bye. se Se levantó acabó. de malas este cuate invocando el artículo 2205. Bueno, si atendemos a la evidencia de los últimos 12 meses, el gerundio, manteniendo, llevando, negociando, nos ha salvado. Sí. O sea, si de repente en el gerundio se termina y empezamos a conjugar el pasado, Sí. el fin de la negociación, negociamos y pues no jaló, Sí. creo que ahí podría ser más duro y más creo que por los nerviosismos, por las percepciones que por los hechos. Y con respecto a la reforma fiscal, yo creo que sí es un terremoto de proporciones globales, pero no sabemos cuáles son las consecuencias imprevistas. Todavía no sabemos la letra chiquita. Pero imagínate que están Estados analizando, Unidos ¿no? empezara a crecer al 4% sostenido por 10 años. ¿Qué ocurriría en combinado con que se salva el Tratado de Libre Comercio? No, bueno. Comparto las preocupaciones de Carlos sobre la transferencia de recursos de los grandes corporativos. Pero ¿qué pasaría si la demanda agregada en Estados Unidos aumenta de manera No, en lugar de tormenta importable? tendrías el clima perfecto durante 10 años. Por cierto, hoy Apple anunció que va a repatriar 230,000 millones de dólares a Estados Unidos por la nueva reforma tributaria, ¿no? Entonces, yo creo que no necesariamente es malo, hay que ver. Igual y sí, pero por eso digo que cierta cautela sobre la tormenta. Y nos falta la tercera tormenta. Vámonos a la tercera esa tormenta. Yo sí que- la veo mal por cualquier ángulo. A ver, ¿por qué? Pero es se que le no dejo quieres a López Carlos. Obrador, tú. No, no es un entonces. problema de afectos, No. Leo. Es un problema de alguien que dice que va a echar para atrás la reforma educativa, Sí. que dice que evaluar a los profesores es la base de la privatización educativa, que me parece una mentira flagrante, pero a veces en el debate público las mentiras viajan bien. Es la postura de la 22. Que de la sección 22, ¿no? sí, que no me parece, por usar un eufemismo, la versión más modernizadora del sistema educativo, y López Obrador está bajando al mínimo común denominador.
en la reforma energética, o sea, imaginemos los escenarios de caída de producción y caída de los precios sin la reforma energética. Imaginemos los cerca de 150,000 millones de pesos que Pemex estaba mal invirtiendo en años pasados, que salieron del presupuesto de egresos, pero que el país los va a seguir invirtiendo por inversiones privadas. O sea, sí la construcción de 2 refinerías, la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. La construcción de una refinería yo creo que es la peor idea de política industrial que se podría tener en una generación. Y para ser consistentes en este programa, cuando Calderón anunció que iba a construir una, le dimos con varios de nosotros, incluyendo tú y yo, porque decíamos, es que ¿para qué van a tirar 10,000 millones de dólares de dinero público? Era una estupidez hace 6 años, sigue siendo una estupidez y va a ser una estupidez en 6 años. Bueno, y doble, porque son 2 refinerías. Sí, bueno, la multiplicado, sí. Exacto. Yo te voy a decir por qué yo creo que un eventual triunfo de López Obrador no constituye un escenario de tormenta perfecta. En primer lugar, creo que el hecho de que gane el candidato puntero es un síntoma de normalidad democrática. Va al frente en las encuestas, el sitio Oráculos lo pone hoy en día, si hoy fueron las elecciones, 99% de probabilidades de que gane. Sí, bueno, Leo, a ver, es culpa de los... Tu cochupo con los rusos. Yo también. Oye, me van a sacar ahora una iniciativa en change.org sí, también para aplicarte el 33. Locos, qué barbaridad. Bueno, pero a ver, entonces... Todos, ahí todos, sí, ya es que una gane, locura. que gane el candidato. Me generaron empatía por este personaje. Vi tu tweet, lo retuiteé, que me pareció lo mejor de la discusión. No se los voy a perdonar jamás. Sí. Que me hayan generado empatía por John Ackerman es algo que me tiene profundamente agraviado. Pero mira, lo cierto es que de las 10 encuestas que analizamos, y por cierto hoy salió una más, todas ponen arriba a López Primera Obrador, cosa, yo creo que gane el candidato puntero no es un mal escenario, es normal en democracia. 2, que gane el candidato de oposición después de un gobierno tan desacreditado como el de Enrique Peña Nieto también me parece una señal de salud democrática. La gente evalúa al gobierno y decide su opción de voto, y en este caso decide castigar al gobierno con el candidato de oposición más fuerte. Me parece perfectamente normal. Y tercero, y lo más fácil, para mí, tormenta perfecta sería que ganara un candidato por el que no votó la mayoría de la gente. Bueno, eso va a ocurrir. Que no va a ganar un candidato por el que votó la mayoría. No, esperemos que gane de la mayoría. El que vaya a ganar, va a ganar. Si sumas segundos y terceros va a ser más votos. Claro, la minoría más grande. Lo que quiero decir, para mí sería mucho más desestabilizado un escenario donde hubiera trampas electorales, donde la elección se acabara definiendo en tribunales. Si nos ataca Godzilla también. Pero sí puede ocurrir. Ve lo que pasó en el Estado de México, ve lo que pasó en Coahuila. Se procesó el Estado de México y y todo bien, no hubo bronca. Y ahora el tribunal ya dijo, no, pues si hay tarjetas rosas para comprar el voto, también está bien. ¿Hubo problemas en el Estado de México y Coahuila? Sí, claro que hubo problemas. ¿Y quién está gobernando? La captura de las instituciones también es un escenario de mucha desestabilización. Yo te voy a decir cuál es el escenario para mí de desestabilización y quién sabe qué puede a la tormenta alternativa. Que el PRI gane por menos de 1 punto porcentual y se junte la protesta de Andrés Manuel López Obrador, que ya sabemos desde ahorita que si va a perder va a decir que le hicieron fraude, porque aquí sí el pasado es un buen predictor del futuro, ¿no? Pero que se le una también Ricardo Anaya y el PAN. Porque la diferencia entre el 2006, en el 2006 el PRI, el otro perdedor, no se unió a la protesta de fraude electoral. Acá sí, los panistas, y potencialmente como es Ricardo Anaya, se pueden unir. Entonces imagínate teniendo a 2/3 partes del electorado furioso porque no ganó porque ganó el priista, el candidato del gobierno. Ahí lo tienes. Ese es una peor tormenta que la victoria de AMLO. Quisiera diseccionar por partes lo que dice Carlos. Venga. O sea, el hecho que gane el puntero, a mí no me parece una virtud de la democracia. Me parece un elemento de la democracia. Una virtud de la democracia es la incertidumbre. Bueno, yo es puntero hoy. Sí, y eso quiere decir que puede ganar cualquiera. Sí. Entonces, López Obrador en otras ocasiones se ha confiado de ser primero y le ha ido muy mal. Luego, a mí me preocupa mucho más que si es primero o segundo, las ideas que comunica y las ideas que promete. O sea, a mí lo que me preocupa de López Obrador bajo la luz de Donald Trump, que cuando gana Trump, en una cierta dosis de ingenuidad optimista, algunos decíamos, no, es que seguro va a ser un tipo más pragmático y es un negociador y no va a apoyar la plataforma que prometió.
Y Donald Trump, si de algo no le puedes acusar, es de hipocresía. ¿Puedo hacer Y un a paréntesis mí ahí? Me preocupa que López Obrador sea tan sincero como Trump. Te voy a hacer un paréntesis ahí para reafirmar tu argumento de esta cosa de que, Cuando me de que cambian. Cuando me quieras reafirmar mi argumento, por favor, siempre interrumpe. Bienvenido. No, esta cosa de que los partidos o los candidatos cambian. Recuerdo, vámonos al 2012, donde decían, es que el PRI ya cambió. Es que el PRI, estando en la oposición, se aprendió que, pues, sabe que ¿Conoces algún tigre que sea vegetariano? Bueno, ahí está. Entonces, ya, nada más para reafirmar el asunto. No, educa al tigre a que coma Ya, lechuga. remataste con el tigre siendo carnívoro como es. Entonces, bueno, claro. Entonces, tú lo que piensas es que López Obrador sí va a hacer lo que está prometiendo y eso es lo que te preocupa. Exacto. Eso es todo. A ver, también vamos a incorporar entonces en el escenario qué tanta capacidad tendría López Obrador efectiva para llevar a cabo todas esas cosas que a ti no te gustan, independientemente de que la gente votara por él. Tiene toda la capacidad. No, López Obrador no va a tener mayorías en el Congreso. Esto no pasa no por va el a tener Congreso. gobernadores que lo La apoyen, manera va a en que tener puedes medios muy sabotear críticos. la reforma energética es con procedimientos burocráticos desde la Secretaría de Energía, desde la oficina encargada de medir impacto ambiental. Es una oficina que dentro de la estructura de la reforma energética no le hemos prestado suficiente atención, que el nombramiento de su cabeza depende del secretario de Energía. Si ese cuate quiere parar todas las inversiones que están ocurriendo en energía hoy en México, lo puede hacer sin que un diputado, un senador diga y ya no dar ni una licitación más. Pero también frena los procesos de licitación. Aunque fuera congruente, digamos, con esas ideas, también hay una parte de López Obrador tampoco come lumbre. También está muy consciente de los costos. Si hay algo que López Obrador ha mostrado últimamente, es la capacidad de pronto también de dar como un cierto, de trasladarse un poco hacia el centro, de volverse más conservador. Difiero profundamente, Carlos. O sea, creo que es alguien que no solo sí come lumbre, habla y expulsa lumbre cuando habla. Yo recuerdo una entrevista con Ciro Gómez Leiva en que le pregunta sobre la situación en Venezuela en el peor momento de la crisis de Maduro. Uno como candidato, tu chamba es caerle bien a la gente, tirarle buena onda, decirle medias verdades para o mentiras que quieren oír. Exacto. Sí. Y lo que dice López Obrador a Ciro Gómez Leiva es, le digo a la oposición venezolana que no caiga en la provocación. Los están matando en la calle. Es el fin de las instituciones de la dictadura venezolana. O sea, suena como a canción de Daniela Romo, pero es de, por favor, miénteme. O sea, bueno, pero no seas tan sincero. Y eso no fue hace 10 años. Eso fue hace unos meses, en el 2017. O sea, alguien que como candidato no puede frasear una crítica muy simple y muy contundente sobre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, sí me genera muchísimo miedo. Dándole razón a sus críticos, por cierto. Sí, que dice que lo que quiere es establecer un régimen como el de si no lo puede hacer como México. Candidato, o sea, que lo apoya un partido político que publicó una esquela cuando se murió el dictador de Corea del Norte. O sea, y tampoco, o sea, esto fue en el siglo XX. Yo estoy... O sea, a mí me siento un poco incómodo en la posición de tener que defender a López Obrador. ¿Pero ya te pusiste ahí? Yo lo único que estoy tratando de hacer es de normalizar a López Obrador, no de defenderlo. Yo creo que muchas de los argumentos o de las críticas son excesivos. Una de las evidencias más importantes para evaluar a López Obrador en el poder es su gestión en el Distrito Federal y creo que no fue desastrosa, tuvo cosas buenas, tuvo cosas malas. A mí me parece que López Obrador es un político más normal de lo que de pronto sus críticos, déjame acabar, las fantasías catastróficas que sus críticos cultivan en torno suyo. Comete errores de los como mejores todos. críticos de Donald Trump en este país. ¿Tú crees que normalizar a Trump no es defenderlo? Es que yo no creo que López Obrador sea como Trump. No estoy diciendo. Eso es otra cosa. Yo creo que no puede ser Trump y Chávez al mismo tiempo. No. Estoy combinando. Es una definición semántica. Normalizar y defender. Ponle la cara que quieras. Lo puse Trump porque muchas de las cosas que sé de Trump las aprendí de ti. Dime que normalizar no es defender. No es defender. Yo sí que... Ahí sí, yo cuando ya empiezas a sentir que es natural que un candidato tome la posición de la sección 22 de la CENTE en la reforma educativa, sí me parece atroz, sí me parece terrible y sí me parece indefendible. A ver, pero aquí la discusión es, sabemos las propuestas de López Obrador, están en su libro, están en su programa de gobierno, las dice. Hay contradicciones entre muchas de ellas, sí, por cierto. Por eso, pero la pregunta de fondo siempre es con este tipo de candidatos es si van a llegar y van a hacer lo que prometen o no. Pero cuando sus promesas son contradictorias.
No, bueno, hay una Son promesa. capaces A de ver, hacer las te dos doy cosas. O sea, hay unas definiciones una promesa. clínicas y políticamente incorrectas para Te voy a una manifestar promesa. ese Está perfil obsesionado con el psiquiátrico. tema de la autosuficiencia alimentaria. Sí. Que es un viejo debate del siglo XX, por Dios, de principios del siglo XX, ¿no? Y dice que para lograr la autosuficiencia alimentaria necesitamos poner precios de garantía. Bueno, a mí me parece que hablar de esas Control de cosas... precios. Bueno, a ver, entonces, ¿qué? Vamos a regresar a la CONASUPO, vamos a... ¿Sí me entiendes? Y cuando yo expreso esa crítica, digo, oye, pero ¿de verdad están pensando en eso? Muchos me dicen, no, hombre, no lo va a hacer, no va a poder o no lo va a hacer. ¿Por qué pensar en el que no lo va a hacer o no lo va a poder hacer? Si lo está prometiendo, para eso son las campañas. Bueno, pero tú sabes muy bien, Leo, que una cosa es lo que dicen los candidatos en las campañas y otra cosa es lo que hacen en gobierno. Sí, pero A espérate. veces, y a veces en general, no. Bueno. en las campañas son más moderados y luego se radicalizan en el gobierno. O sea, hoy eso no quiero hacer el paralelo, pero hoy tienes entrevistas de Hugo Chávez en su campaña presidencial. Ah, sí, siendo un y era primor. de una Sí, sí, sí. civilización. O sea, es Hugo Chávez y Felipe González. Pero y ya la dejemos importancia del mercado. dejemos la comparación con Chávez. A mí no me gusta con Chávez. No, a mí también me da ¿A ti te flojera, gusta más pero con Trump o qué? No, con Echeverría. Ciudadano no Yo creo que es un reprima. viejo A ver. priista, es un viejo No, para lo priista. que me refiero es un candidato que normalmente son moderados. O sea, es un candidato extremo. ¿Por qué no va a ser un líder extremo dentro del gobierno? Bueno, es que esa es la pregunta. Y tú lo que dices, y creo que es un buen punto, que tampoco come lumbre. Pero tampoco comía lumbre José López Portillo y tampoco comía lumbre Luis Echeverría, que ya, por cierto, se lo Y cafetanearon tampoco varias Enrique veces. Peña Nieto y ve cómo Este, acabó su sexenio. O sea, yo lo único que diría es, cuando tratamos de representar a López Obrador como la encarnación de la catástrofe, comparemos qué pasaría entonces si ganara un candidato como Mid, que es un candidato a la continuidad de un sexenio verdaderamente catastrófico. ¿Quién está más capacitado para ser presidente hoy en día? De los ¿Capacitado? capacitados. O sea, que dirías el currículum. Si ves el currículum y dices, ¿quién tiene más la capacidad? Yo no aceptaría esa pregunta. Yo diría, yo creo que quien debe Oye, ser parece presidente... bien. No, Parece bien, eso es lo que dijo No, para Min nada. con la pregunta de la Ciudadano, corrupción. Porque me estás preguntando Hay que las cambiar la credenciales premisa para que- académicas. Ciudadano es muy No, válido. la de ¿Quién es- experiencia gubernamental. experiencia, ¿Quién se experiencia sacó de mejores qué? ¿Qué ha hecho calificaciones? Mide en sus 12 años Bueno. de secretario que sea memorable? ¿Por qué lo recuerdas? Nuño se la jugó con la reforma educativa. ¿Con qué Eso se es la un jugó buen Mid? punto, ¿eh? Es un Sí. buen punto. ¿Por qué lo Es un recuerdas? buen ¿Qué ha hecho que digas, Hay que uy, recordar esa que es un buen experiencia, punto. qué barbaridad? Bueno, El gasolinazo. Eso fue muy valiente. Pregúntale a la gente qué opina de eso. Ah, bueno, no, ese es otro tema. Bueno, es Estamos que es hablando de democracia, ¿no? valentía. bueno, ya nos pasamos y estuvo buena la mesa, el debate. Sí, tiene que venir más Yo lo suscribo. No, qué barbaridad. Gracias, Que les Carlos. lleven la contra, al contrario, gracias, Gracias, a ustedes. Carlos, gracias. Ciudad, te cae mal, López Obrador. No, no es un tema personal, No, ciudadano. es que- Ve el gandallismo. ¿Ves? Ya vamos a cerrar. Te pasamos al siguiente segmento aquí con Pardinas, que digo, déjame defenderme. No, está bien. Es contra las políticas públicas. Por favor, Es un ciudadano. argumento racional y técnico. Es de un anfitrión de una cortesía que eso no está a la altura de su Es que tradición sí, y de ya centeno. sabemos que es estatista, eso es lo que sabemos, ¿no? No, bueno, Pero si me pones Siempre se frente a un aprende liberal algo. anarquista, cabrón, pues sí, yo soy Vámonos a una pausa. Regresamos a nuestra tradicional mesa de jóvenes políticos militantes de los partidos. Bueno, ya se cumplió más de un mes que iniciaron las precampañas. Según las encuestas, Andrés Manuel López Obrador continúa al frente de las preferencias electorales rumbo al 1 de julio. Le sigue Ricardo Anaya y en tercer lugar aparece José Antonio Meade. Estos son los resultados de la encuesta de hoy, publicada por nuestro amigo Roy Campos de Consulta Mitofsky en el periódico El Economista. Bueno, pero en la última semana también surgió, como usted sabe, este tema muy polémico, el pleito entre el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, contra la Federación por la presunta retención de fondos públicos al Estado en supuesta represalia por su lucha contra la corrupción que involucraría al PRI y a la Secretaría de Hacienda. Hoy tenemos una sesión más de nuestra tradicional mesa de jóvenes militantes de partidos políticos. Le doy la bienvenida, es la primera vez que nos acompaña y esperemos que sea la primera de muchas, a Fernanda Vallardo del PRI. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy bien, Leo, muchísimas gracias. Encantado de estar
contigo, con tu audiencia y con mis compañeros el día de hoy. Gracias. Nos acompaña Luisa María Alcalde. Ella es militante de Morena. Luisa María, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar por aquí. Y Alan Aviña, él ya ha estado con nosotros, de El PAN. ¿Cómo estás, Alan? Un gustazo estar una vez más aquí. Saludos a todo el auditorio. Fer. Bueno, yo siempre digo que me encantan estas mesas porque aquí sí debaten, ¿eh? Los chavos sí debaten en serio, porque ya cuando uno se empieza a ser ruquito, algo pasa que dejan de debatir. Bueno, Entonces, traían nivel en la mesa pasada. ah, No te puedes sí, quejar. pero ellos no son militantes. Cuando Eso. traemos militantes ya ruquitos, se cuidan mucho y no hay debate. Entonces, a ver, empecemos contigo. Fernanda, acusaciones muy serias de desvío al PRI. A ver, ¿por dónde, cómo contestan ustedes eso? A ver, mira, y la verdad es que nosotros, más que contestarlo, me permito hacer una réplica también a lo que la Secretaría de Hacienda ha hecho de manera muy puntual en distintas ocasiones. A ver, hay un presupuesto asignado para que cada uno de los estados pueda tener acceso a los recursos federales. Y de hecho, en el estado de Chihuahua, cada año de 2016 a 17 e incluso lo que se tiene presupuestado para 2018, se han incrementado los recursos que serán otorgados a todos los chihuahuenses. Entonces, me parece que más bien lo que hace ahora nuestro querido gobernador Corral, pues bueno, no es la primera vez que lo hace en contra de un priista, ya lleva varios en su haber y en muchos de ellos sin acusaciones formales, ¿no? De poder decir que se están desviando los recursos para que se vayan a las campañas. Entonces, me parece que es una declaración bastante irresponsable, sobre todo porque el país pues tiene mucha claridad en dónde es que tenemos los recursos y hacia dónde se pueden ir los etiquetados. ¿Ustedes Y creo que niegan molesta. contundentemente que ese dinero haya llegado a las campañas del Sin PRI? duda, por supuesto que no, por supuesto que no. El dinero que se pidió, pues bueno, fue dinero que no alcanzó para poder cubrir con esos proyectos que el gobernador de Chihuahua estaba proponiendo. Eso es la otra Es parte. correcto. Pero la primera parte de la investigación de las empresas fantasmas, etcétera, eso ustedes lo niegan Es correcto. categóricamente. No, por supuesto. A ver, y las investigaciones se están llevando como tienen que hacerse. Nosotros en el PRI pues estaremos esperando a que las autoridades correspondientes sean las que dictaminen al final cómo debe ser. Alan. Pues mira, la verdad es que lo que estamos viendo en este momento en general en nuestro país es un problema gravísimo en el cual no es posible que la oposición no pueda tener un pronunciamiento claro sobre cómo estamos de mal en general en el país, en la economía, y cuando los gobiernos que no pertenecemos al mismo partido que el presidente de la República tenemos la firme determinación de ir en contra completa de la corrupción, de escarbar todo lo malo que dejan los gobiernos priistas cuando tienen la oportunidad de gobernar y vamos tajantemente por limpiar las instituciones. Lo único que sucede es que sale el gobierno de la República a prohibir y que ya no les lleguen los recursos destinados que tenían contemplados. Ahorita te tocó, Fernanda, 3 puntos. Hay un presupuesto, efectivamente hay un presupuesto que le llega a Chihuahua, pero también hubo un presupuesto que se estaba contemplado que se iba a dar como extra en un acuerdo que también se hizo, y el acuerdo no fue de gratis. O sea, si íbamos a recibir por el gobierno de Chihuahua más presupuesto, era para poder pagar toda la cantidad de deuda y de problemas que dejó el gobierno de la administración previa de César Duarte, que hoy es increíble que se encuentre cómodamente en Estados Unidos sin poder estar aquí en México para que sea extraditado, sin poder ser juzgado. Y esto porque inmediatamente decimos que las cosas están mal, queremos limpiar las cosas del gobierno de Chihuahua, que ciertamente decir clarísimo ante todas las personas que nos están escuchando. El Partido de Acción Nacional respalda por parte de su Comité Ejecutivo Nacional totalmente las acciones contra la corrupción que está realizándose, como ejemplo el gobierno de Chihuahua encabezado por Javier Corral. Luisa María, pues tú los ves y tú encantada, ¿no? Solitos, pues que se peleen aquí los del PAN y los Pues, del PRI, ¿no? Creo que es sintomático, no es un tema de Chihuahua, creo que es bien sabido y lo hemos conocido, más los que estamos dentro y hemos vivido las campañas desde adentro, pero siempre ha sido, por lo menos por parte del PRI, por supuesto que han utilizado los recursos públicos siempre en las campañas, ya no decir a través de condicionar el voto, de condicionar las tarjetas, de vender y aprovecharse de la pobreza de la gente. Y es el claro ejemplo de Chihuahua, cuando empiezan a explorar y ya no tienen quien les cuide las espaldas, entonces sí se asustan y empiezan a jalar la cobija. Y claro que saben que le duele, porque pues a un gobernador que le quiten muchos millones en recursos, pues claro que es un golpe muy duro, pero no es Chihuahua. Es sintomática esta corrupción y este modelo que han, pues, que
que se estableció y que han mantenido no solamente el PRI, sino también el PAN durante los años que estuvieron aquí. Entonces, me parece que al final hay que atender de que todo esto tiene que ver con una red de corrupción, con una red de privilegios que no quieren soltar. Y todo esto se muestra pues cuando ya están compitiendo entre ellos, empieza a salir toda la cloaca, que es toda esta corrupción que no es nueva, sino que llevamos sufriendo a partir de muchísimos años ya. ¿Dirías que el PRI y el PAN es lo mismo en ese sentido? Por supuesto, porque finalmente los dos han mantenido el mismo sistema de corrupción. Quieren decir, sale Anaya a decir, no, el problema fue Fox, el problema fue Calderón y la guerra contra el narco. Sale a decir ahora Meade, ¿no? No, el problema, y pido perdón porque es Javier Duarte, es César Duarte, es Medina, toda la lista de 22 gobernadores corruptos que por lo menos hasta ahora sabemos que tienen o que han hecho mal uso de los recursos públicos. No es eso. El problema es el sistema corrupto y el sistema de privilegios y de complicidades que entre un grupo de poder se ha establecido y que por eso no podemos avanzar, porque finalmente estamos atorados en este sistema que ellos implementaron. A ver, Alan. Y perdóname por la interrupción, venga, pero Fernanda, diría adelante. dos cosas, Leo, en las que creo que no hay que desinformar a la ciudadanía. Por un lado, creo que hay que decir a la gente que el día de hoy la Procuraduría pide formalmente la extradición de César Duarte. A ver, si teníamos alguna duda de dónde estaba, pero sobre todo de cuáles eran los delitos por los que se les estaba juzgando, bueno, pues qué bueno que ahora la Procuraduría está dando pasos hacia adelante para poder traerlo y que se puedan tomar las medidas conducentes. Hoy estamos haciendo imputaciones muy graves contra un exgobernador. Si hay pruebas, si las hay, las autoridades tendrán oportunidad de hacerlo ahora que el gobernador esté aquí en México y que se pueda juzgar. Y en ese sentido, me permitiría también compartirles. A ver, en el PRI estamos convencidos de que la principal lucha con la que tenemos que lidiar en este país es contra la impunidad. Porque la impunidad, el no tener instituciones fuertes, el no tener instituciones reales que verdaderamente puedan juzgar los actos de corrupción que existen en nuestro país, son lo que hoy ha permitido que candidatos como el señor López pues nos vengan a decir que la gran idea para frenar todo esto es perdonar y darle amnistía a los criminales. Pero, a ver, va Alan y luego... Fíjate, ahí está lo grave. O sea, digo, ya ahorita se tiene la iniciativa de ya mandarlo traer a César Duarte. Pero ¿qué tuvo que suceder para que sucediera lo que hoy estamos viviendo? Literalmente tuvo que salir un gobernador que, ante la situación tan complicada que estaba viviendo en su estado, que literalmente no le estaban dando a los chihuahuenses el dinero que deben de recibir, tuvo que convocar a miles de ciudadanos en Chihuahua para decirles cómo estaban las cosas, para tal cual hacer una rueda de prensa aquí en la Ciudad de México y esclarecer y dibujar de cuerpo entero este sistema tan podrido que se encuentra en este momento, y tuvo que suceder todo esto para que entonces, ante haberle hecho, podremos decir, manita de puerco, ahora sí, entonces ya dice, no, ante el revuelo en medios de comunicación, que la gente ya está dando cuenta cómo actuó el PRI, que ese dinero lo utilizan 100% para las campañas. Ahora también les diría a todos los televidentes, no nos espantemos, es la forma usual en la que el PRI trabaja a la hora de Luisa María, aquí lo que dice es que ustedes son parte de ese sistema, ¿no? No, por supuesto que no. Bueno, yo ahí sí sería muy claro. O sea, y también yendo en sintonía de lo que los se niveles de comentaba. Corrupción no bajaron durante los sexenios del PAN. Entonces, forman parte de la misma red de corrupción. Entre otras cosas, entre los logros más grandes, perdón que te interrumpa, entre los logros más grandes que tuvimos por parte de los gobiernos panistas fue el tema de transparencia. Antes de los sexenios panistas, el combate a la corrupción y a la transparencia no existía. Tuvo que llegar un gobierno panista para hacer las cosas que se tenían que hacer. Ahora, evidentemente, es algo que hay que aclarar. Cuando llega el presidente de la República, Vicente Fox, gana la presidencia, pero no tiene el respaldo completo del Congreso. Para hacer todas las modificaciones que se necesitan, que es algo importante que hay que aclarar, para sacar toda la putrefacción que tenemos en el sistema político mexicano y en general en el Estado mexicano, se necesita tener también consenso por parte de las cámaras. Pues pero sí, a eso vamos. Desde hace años. Desde hace años, desde que gobierna. Pero el próximo presidente tampoco, ¿eh? Les garantizo. Tampoco va a tener. Eso es algo que yo les puedo garantizar. No tengan duda. En 2018, el PAN no solamente va a ganar en coalición junto con el PRD y Movimiento Ciudadano, sino que también, no solamente la presidencia,
estén convencidos que también vamos a tener una mayoría en el Congreso y tendremos el primer gobierno de coalición que ha habido en la historia de México. Y ahí es donde estamos comenzando el cambio que México necesita. Yo creo que ya lo sufrimos al PRI, ya lo sufrimos al PAN. Sabemos perfectamente qué nos espera con ese sistema económico y finalmente con ese modelo corrupto. Y no creo que sea ahora argumento decir, bueno, ahora sí vamos a sacar ya que lo extraditen. No, pero todos sabíamos de la corrupción durante 6 años y no se hizo absolutamente nada. Y volviendo al tema que me parece importante que lo hayas tocado, porque en toda esta campaña negra y en este uso por parte, sobre todo el PRI y del PAN, ambos, en contra de Andrés Manuel López Obrador, han tratado de engañar con esta idea de que el plan de amnistía tiene que ver con perdonar a los secuestradores. Es más, ya llaman incluso a las casas, ¿no? Algunos de los que nos estarán viendo sabrán de esto, que llaman a la casa. ¿Usted está de acuerdo con que un violador sea perdonado, con que un narcotraficante sea perdonado? Pues claro que no. Andrés Manuel está proponiendo eso. Pues no hay nada más falso que eso. Pero así son las campañas, ¿no? Claro. Luisa María Leo también. O cambiaron el discurso. No, estoy de acuerdo, pero hay que aclararlo. Sí. No es la propuesta de Andrés Manuel. Él no está hablando de perdonar a los grandes capos, de perdonar a secuestradores. Lo que es mucho más profundo que eso. Lo que no entendemos es que solo en el sexenio de Peña ya llevamos 130,000 muertos, que estamos viviendo en una guerra cotidiana que ha llevado a niveles de violencia donde en los municipios es invivible vivir. Y finalmente la estrategia que empezó Calderón con el PAN y que después ha seguido con el PRI ha fracasado y seguimos teniendo. Ahora en 2017 vivimos el año más violento de la historia moderna de este país. A ver, déjame regresar al tema de la corrupción, Luisa María, porque yo creo que el tema de la corrupción, Andrés Manuel ha sido muy claro en esto. Él dice que al haber un presidente honesto, eso va a trasminar hacia los otros niveles de gobierno y va a haber honestidad en todo el gobierno. ¿Nos puedes explicar bien esta propuesta? Digo, quiero entrar al tema de propuestas ya para resolver el tema de la corrupción. Sin duda. O sea, y nada más como último comentario para que quede claro lo de la amnistía, el enorme problema es que hay millones de jóvenes en el campo, en las ciudades, que por razones de la problemática actual han tenido que involucrarse en actividades en el narco, en la siembra de droga. Y a esos jóvenes, ¿qué les espera? ¿Que los mandemos a la cárcel o vamos a repensar el modelo de seguridad? Yo te podría decir que ahí, a mí, si me preguntas, más que amnistía, yo creo que hay que legalizar las drogas, pero creo que ustedes no están muy de acuerdo con ese tema. Lo que es verdad es que tenemos que empezar a discutir un modelo distinto para poder pacificar al país. Y en eso hay que estar todos de acuerdo. Seguir con esta guerra no nos conviene absolutamente a nadie. ¿Quieres regresar al tema de la corrupción? Y respecto a lo de la corrupción, es muy importante, es decir, se dice no hay dinero suficiente, no se va a alcanzar para lo de las propuestas. Hay que tener muy claro que el mismo Banco Mundial ha dicho que prácticamente el 10% del presupuesto del país se ve en corrupción, 500,000 millones de pesos que se filtran en todos los niveles por corrupción. ¿Y cuál es el problema de la corrupción? El enorme problema tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con que a cualquier nivel de gobierno se creen con la autoridad de que como lo va a cubrir el de arriba, puede hacer absolutamente lo que quiera. Porque finalmente si mi jefe no está involucrado, difícilmente me va a poder hacer mis negocios. ¿Por qué? Porque tengo a alguien arriba que me está cuidando que no me corrompa, porque no está metido en el negocio. El enorme problema pero bajo ese aquí, argumento, entonces tú dirías que el que está más hasta arriba ahorita, que es el presidente Peña Nieto, está metido en esto. Por supuesto, yo te digo, el presidente Peña Nieto es parte de todo este sistema de corrupción y de impunidad, y es ese motivo por el cual él, teniendo finalmente en sus manos, tuvo la Procuraduría, pudo haber investigado a los gobernadores, no lo hizo y no lo ha hecho. Tiene una Casa Blanca, está metido hasta el fondo en corrupción. Bueno, déjame, yo sé que se están mordiendo la lengua por contestar, pero nos tenemos que ir a una pausa. Nos tenemos que ir a una pausa. Perdón, pero todavía, ¿saben qué? Tenemos que pasar sus spots.
de radio y de televisión. No, o sea, algunos es. hay que vender y otros son los que... Nomás me cortaste los la de última ustedes. idea. No. Regresamos en un momento más. Aquí sí se debate con los jóvenes de los tres principales partidos políticos. Regresamos en un momento. Bueno, estamos de regreso debatiendo con Fernanda Vallardo del PRI, Luisa María Alcalde del Morena y Alan Aviña del PAN. Aquí sí se debate y nos se quedó caliente la mesa, Fernanda. Se quedó bueno, Leo, nos cortas la Luisa inspiración. María llegó hasta el más alto nivel, para que vean que el país ha cambiado, Mucho, O sea, esto antes le hubieran dado clic ahí en Y hubiéramos gobernación, evitado. ¿no? Pero en fin. Mira, Leo, yo te platicaré un poco con la afirmación que le haces a Luisa, ¿no? A ver, si esta honestidad viene de arriba hacia abajo, ¿no? Al menos en nuestro partido creemos que esto debería ser transversal y que absolutamente todos nuestros candidatos debieran ser gente íntegra y capaz de poderle dar resultados a la gente. Ahí Yo están los preguntaría 22 gobernadores. Yo preguntaría entonces dos cosas. Cuando, por ejemplo, pensamos en los candidatos que tendremos a las próximas alcaldías en la Ciudad de México, Chiguil, en Gustavo Madero, el mismo que la gente recordará que fue el que renuncia cuando toda la tragedia del News Divine y mueren un montón de jóvenes, ¿no? Exdelegados panistas, por ejemplo, que tienen por ahí muy buena fama de haber hecho un boom inmobiliario en Benito Juárez, como Fatlala Cabani, por ejemplo, Armando Quintero, por mencionar solamente algunos nombres. Es decir, Que van por Morena. Que van por Morena. Entonces, sí tenemos o sí tienen a un candidato muy honesto, muy transparente. Sin embargo, pues bueno, yo no sé entonces qué está pasando con los candidatos que estarán representándolo y que también estarán hablando en nombre de su partido, por ponerles este ejemplo para las alcaldías en la Ciudad de México. Por un lado. Segundo, a ver, sí tengo que decir, el presidente Peña ha dado muestras contundentes de que vamos a ir en contra, por supuesto, de la impunidad y que queremos acabar con la corrupción. Y no era necesario que saliera ningún gobernador, como pasó en el caso de Javier Duarte, que el día de hoy está preso, como pasó en el caso del gobernador o el exgobernador Borge de Quintana Roo y como hoy está ocurriendo en el caso de Chihuahua. Para el PRI hay mucha claridad. Quien la debe la tiene que pagar. Y por eso creemos fervientemente que el primer problema con el que tendremos que seguir lidiando es con combatir la impunidad, con verdaderamente tener instituciones que se dediquen a ser fuertes para poder cumplirle a la ciudadanía y poder acabar con la corrupción. Porque en el PRI creemos, a diferencia, insisto, de lo que sí creo que piensan en otros partidos, como en Morena, que perdonando a los delincuentes, y en efecto, pudiéramos no hablar de los grandes capos, pero peor aún, también estamos hablando entonces de perdonar a las personas que delinquen, a esas personas que se meten a su casa y que roban, a esas personas que se suben al transporte público y tienen la capacidad de asesinar gente en el transporte público porque no dan un celular. Nosotros creemos que esa no es la estrategia para tener un México en paz. Con MIL creemos que la estrategia más bien es generar empleos, es generar confianza, es generar un país con estabilidad y con crecimiento, para que los jóvenes tengamos oportunidades de estudiar, de poder tener un empleo bien remunerado y que al final del día no tengamos que recurrir a estas instancias para poder sobrevivir. A ver, Le toca. lo último que dijimos fue, se habló de empleo. Últimamente se está diciendo mucho que este es el sexenio del empleo y la verdad es que yo siempre he creído que el cinismo del PRI es increíble. No hay agrupación política, bueno, no sé si no haya, porque probablemente sí, pero los priistas son exageradamente cínicos en su forma de trabajar. No es posible que en este momento digamos que qué bueno que ya está Borge y que qué bueno que ya está Duarte de Veracruz. Hay que hacer una reflexión. Si Borge de Quintana Roo y si Duarte de Veracruz hoy están en la cárcel, es gracias a que llegó un gobierno que es diferente al del PRI y que llevaban años y años gobernando el PRI y tuvo que llegar la alianza del PAN-PRD en el caso de ambos, como lo es tanto en Quintana Roo con nuestro nuevo gobernador o en Veracruz, y fueron ellos los que tuvieron que hacer todo el show para que desmantelaran todo el problema de corrupción que está viviendo en el Estado. O sea, sí, órale, qué bueno que ahorita se está hablando de que estamos deteniendo gobernadores, pero eso no se hubiera dado si no hubiera sido gracias a los gobiernos del PAN que hoy en coalición estamos llegando. Ese es un punto que también tenemos que tomarlo en cuenta. Se habla del paso de perfiles importantes. Vamos,
BASBAS antes estaba en inteligencia financiera y ahora lo están moviendo a CISEN. ¿Qué es esto? Es algo que también lo tenemos que tener muy claro. La última vez que vine, y lo comenté aquí a todo tu auditorio, que estábamos viviendo en un momento en México en el cual el autoritarismo es impresionante, al grado de que ahora, antes estaba BASBAS, ese mismo al que ustedes están acordando por el tema de Polet, el que se tardó 10 días en encontrarla, BASBAS estaba en inteligencia financiera. Todo el tema de filtraciones, de si cuentas, que si estados bancarios y todo eso, para atacar a los aspirantes a candidatos, salió de ahí. Y ahora la nueva estrategia del Grupo Atlacomulco implica mover a BASBAS al CISEN para que ahora todo lo que tiene que ver con aspirantes de oposición esté completamente visualizado, fiscalizado, y no solamente eso, que eso es positivo, lo malo es que se utilice la información, cómo se utilizan los recursos, y lo podemos ver en el caso de Chihuahua u otros gobiernos estatales, para impedir que la oposición pueda hacer su trabajo. Eso respecto a un último tema. Ya rápido, porque si no se nos acaba y coincidimos sin duda en la situación y en la problemática. Lo que no coincidimos es en la forma en la que se tiene que resolver los problemas. Coincidimos en el diagnóstico por completo. El diagnóstico que presenta López Obrador puede que sea acertado, pero la forma en la que se tiene que resolver los problemas son completamente diferentes. Ya, te voy a interrumpir porque me quedan 3 minutos y le toca a Luisa María. Muchas gracias. Mira, Leo, yo creo que no hay otra forma de evaluar un gobierno que no sea a través de la calidad de vida de sus ciudadanos. Es decir, cómo están viviendo, qué posibilidades de empleo tienen, qué salarios están ganando, si viven o no con tranquilidad, si pueden o no salir a las calles. Y yo creo que ahí sí nadie puede contradecir, y lo digo sobre todo por esta generación que me parece que ha sido la más dañada, que es una generación que, para empezar, no tiene oportunidades, no todos, muchos están excluidos de poder ir a la escuela, no hay educación de calidad a todos los niveles, y cuando salen todavía de alguien que ya tuvo la oportunidad de ir a la universidad, salen y no consiguen trabajo. No hay trabajo, y cuando lo consiguen los salarios son sumamente bajos. Y esto no es simplemente una normalidad del mercado. No, me parece que ha sido una decisión. Llevamos 30 años con la misma tesis, la misma política económica, que para generar empleo y para que haya inversión en México necesitamos estancar salarios y flexibilizar o eliminar derechos laborales. Esa es la tesis que ha defendido el PRI y ha defendido al PAN. Y esa tesis nos ha llevado hoy, obviamente, a debilitar el mercado interno. Dependemos del extranjero. Tenemos una inflación este año de 6.7%, muy por debajo de lo que van a incrementar los salarios, lo que significa que la gente que vive de su trabajo, pues gana cada vez menos y tiene mucha y puede comprar cada vez menos. Es una catástrofe. La gente está viviendo en las condiciones más de pobreza, de desigualdad increíbles, que me parece que no hay salida si no empezamos a cambiar totalmente ese modelo y a empezar a pensar que lo que necesitamos es atender a la juventud y, en serio, que el eje central de las políticas sea generar empleos, fortalecer el mercado interno y destinar todo eso que se va a la corrupción y que se va a los privilegios, llámese aviones, llámese viajes, llámese lujos, llámese salarios exorbitantes. Todos esos recursos tienen que ir direccionados a fortalecer el mercado interno y atender al tema de los jóvenes, porque el tema del desempleo está vinculado con el tema de la violencia. Y por eso tiene que ser una prioridad y será sin duda una prioridad de Morena. Bueno, miren, ustedes pueden ver ahí enfrente que ya van a ser las 11 de la noche, entonces ya nos tenemos que ir, pero mi productor nos va a regalar 30 segundos a cada quien de conclusión. 30 segundos, ¿eh? Así yo lo voy a ver ahí. Empieza contigo. Estamos muy contentos en el frente porque tenemos claro que, como hoy acabamos de sacar esta nueva encuesta en la cual ponen a Ricardo Anaya creciendo y con todo, a Andrés Manuel López Obrador estancado, y a Mid ya llegó a la campaña presidencial como el tercero. La cosa está entre dos, entre la opción de cambio transformador inteligente o
la opción de cambio, pero con ideas fracasadas y desactualizadas que México no necesita. Vamos a ganar la presidencia de la República exactamente en lo que tiene que ver con 5 meses, 13 días y 59 minutos. Ahí tiene su reloj ahí. Su reloj. Luisa María, 30 segundos para concluir. Me parece que es claro que tenemos dos opciones. O seguir exactamente por el mismo camino que nos ha llevado a donde estamos hoy, a estas posibilidades, a estos salarios, a este estancamiento, a esta violencia, a esta corrupción, o tenemos la oportunidad de ver en el fondo del camino, tener una esperanza. Y eso significa Morena, porque al final lo que queremos es pacificar al país y queremos recuperar este México donde nos dé gusto vivir y orgullo pertenecer, porque somos una generación que nos han dejado a un lado, pero que estoy convencida que atendiéndola vamos a empujar y va a haber un país totalmente distinto. Y vamos a empezar con eliminar la corrupción, que es el principal problema de este país. Bueno, venga, Fernanda, 30 Muchísimas segundos. gracias, Leo. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Mira, pues para nosotros es muy claro, nuestro candidato Mid seguro va a llegar y va a tener las posibilidades de poderle dar esa confianza y esa certeza que el pueblo mexicano necesita. Hoy lo que requerimos es educación de calidad como la que tiene el nuevo modelo económico y no queremos echarlo para atrás. Hoy lo que queremos es un país competitivo que siga generando empleos, como los más de 3 millones de empleos que se han generado en este país. Hoy lo que queremos es un país que crezca, que a la gente le vaya bien, que a los mexicanos nos vaya bien. Y eso es por lo que seguiremos luchando. Sin duda, hay muchos retos, la impunidad, la corrupción y sin duda la pobreza. Y en esos son los compromisos que nuestro candidato Mid ha hecho suyos y por los cuales va a luchar para que México le vaya bien y se convierta en esa potencia que México necesita ser. Gracias, Fernanda, Luisa María, gracias, Alan. La verdad es que cuando los veo a ustedes me quedo muy tranquilo porque sé que el país no solamente, no es que tenga futuro, tiene presente. De verdad me da mucho orgullo que estén aquí y que sí debatan en serio de cara a nuestra audiencia. Gracias por venir. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.